tengo para decir acerca de ese texto horrible de la victimización es que su relación con la coyuntura que estamos viviendo de la ley de acoso de Pablo Ferreira es básicamente la misma. O sea, a Pablo le están dando bola con esa ley inútil y que será contraproducente porque es un señor varón. Ese es el motivo. Como la señora Z le publicaron ese fanzine apestoso porque es un señor varón. Si hubiera sido una señora mujer que dice eso, no estaríamos en fanzine. Básicamente esa podría ser una relación posible y ya. Y ahora nos vamos a De Pont. Bueno, es un texto a esta altura del partido clásico dentro del feminismo que tiene, a mi modo de ver, un montón de puntas interesantes y algunas pequeñas críticas al respecto. Por supuesto, retoma uno de los postulados básicos del feminismo, que es lo personal es político, con lo cual ella, desde algún punto de vista, teoriza su propia biografía, en este caso el hecho de su violación de jovencita, y hace con eso no solamente el capítulo que está en este libro, en teoría King Kong, imposible violar a una mujer tan viciosa, sino también un libro y una película que no sé si la vieron, pero que recomiendo que la vean. Tanto el libro como la película me parece que son... bueno, a mí no me gustaron tanto como este capítulo. Me parece que el capítulo es muy superior tanto a la película, especialmente a la película y a la novela. Pero el hecho de que de ese episodio traumático hayan podido salir 3 producciones, habla de una cuestión que a mí me gusta repetir como un loro, que es la siguiente: no importa cuán dura sea una condición o el acontecimiento que una tenga que vivir, cualquier condición, por dura que sea, tiene una potencia a invocar. Entre las potencias a invocar está esta producción. A lo que me refiero es, uno de los mayores problemas, no solamente con respecto a hablar de la violación, del abuso sexual, sino también de otras cosas, de otros hechos que nuestra cultura nos hace vivir traumáticamente, como por ejemplo las operaciones de diagnóstico, la muerte, la propia muerte o la muerte de alguien querido o querida, las enfermedades, las condiciones con las que una tiene que convivir. Todo eso yo lo enmarcaría dentro de esto que estoy diciendo, potencias a invocar. Cuando hablo de potencias a invocar, me refiero a poder producir con la angustia alguna especie de, por decirlo de algún modo, cultura, sea lo que sea que entendamos por eso. La idea no es mía, la idea es por un lado de Deleuze y por el otro lado de Marcelo Persia en La inconformidad, un texto que les recomiendo por lo menos en algunos capítulos. Cuando habla de la angustia, Marcelo Persia es un autor que yo siempre menciono, es un profesor de psicología de la UBA, y yo siempre lo menciono porque él tiene una hipótesis que el problema de la angustia en nuestro mundo contemporáneo es que le decimos angustia a un montón de cosas sin definir específicamente lo que es la angustia, y la angustia en otros momentos históricos ha sido invocado como potencia y se puso, y la gente que la padeció, supónganse, él está pensando específicamente en el movimiento romántico o en el movimiento gótico, lo que es la literatura gótica, está pensando en Mary Shelley, está pensando en todas esas personas que se les vino de repente de un día para el otro, o más o menos el capitalismo se les cayó arriba de la cabeza y les cayó a todos muy mal, como con esa angustia lo transformaron en literatura, pintura, en fin, salieron a desautomatizar la percepción, que esa es la función que tiene el arte. Una de las cosas que tiene que hacer el arte es desautomatizar la percepción, y por ende, para desautomatizar la percepción, una tiene que, de algún modo, vehiculizar algún tipo de ofensa. No se puede desautomatizar la percepción repitiendo lo que el público quiere comprar. Así lo que se puede llegar a hacer es muy popular, Coca-Cola y Tinelli, pero no se desautomatiza la percepción. En ese sentido, uno de los problemas que tiene la violación es que una vez que te han violado no se puede hablar. Parece ser que hay una serie de cuestiones, nos vienen a decir despentes, ay, yo les sigo diciendo despentes, no me puedo decir despentes. Como que decís otra persona. Y sí.
La Virginie. Bueno, parece que nos estuviera diciendo, no solamente de manera ostensible, sino con la creación de su texto, parece que nos estuviera diciendo que hay una serie de fenómenos o de cuestiones que cuando sobrevienen a posteriori de la violación probarían que la violación no fue tal. Una de ellas es la posibilidad de hablar de la violación, es decir, cualquiera que haga algo con su hecho traumático, algo además de llorar, quererse suicidar, salir del mercado sexual, en fin, borrarse de la vida y vivir traumatizada, sería la prueba de que no ha sido violada. De la misma manera que el solo hecho de sobrevivir te hace entonces ya susceptible de que estás mintiendo, de desconfianza, sos susceptible de desconfiar, que es el mismo método que el método de la Inquisición. Ustedes saben lo que hacían con las así llamadas brujas, o sea, las ataban había una de las maneras de comprobar si alguien era bruja, que era atándola de pies y manos, tirándola a un río. Si no se ahogaba, es porque era bruja. Si se ahogaba y se moría, no era bruja. Bueno, genial, es un método genial, infalible. Claro, es el mismo método. Si vos no estás hecho un trapo de piso llorando, cortándote, no sé, saliste del mercado sexual, en fin, una serie de cuestiones, podés hablar, podés hacer un libro, podés hacer una película, podés hacer una novela, lo que fuera, entonces no te violaron. Porque si te violaron, en principio estarías muerta, porque todo el mundo sabe que es mejor la muerte que la violación, entonces lo primero que vas a tratar es de defenderte hasta la muerte. Si sobreviviste, negociaste, lo que decíamos en el encuentro, creo que fue el primer encuentro, negociaste un forro, negociaste, bueno, lo que fuera que tuviste para negociar, entonces quiere decir que no te violaron, que un poco te gustó. Entonces esa es una de las hipótesis más interesantes y cómo hay que devolverle a la violación como fenómeno endémico de nuestra sociedad. Después vamos a ir un poco más a eso, sus potencias. Sus potencias quiere decir que tenga la capacidad, que recupere la capacidad de hacer con eso contracultura. O sea, generar algo, lo que sea que haya para generar. Como en el caso de Despentes, que genera toda esta producción. Gracias. Entonces, esa es una primera hipótesis fuerte del texto, y lo repito, no solamente dicha, sino hecha, no solamente en el decir, sino que el texto, la película y la novela se presentan como tres hechos contraculturales de lo que se puede hacer con una violación, además de morirse, quererse suicidar, hacerse mierda, en fin, como tres contestaciones que se puede tener con respecto a eso, que son las así llamadas potencias. La segunda hipótesis fuerte, que viene de la mano de algo que ya mencionamos de la violación como un hecho endémico de nuestra sociedad, donde yo tengo ahí una cuestión a resolver con Despentes que me gustaría debatir, pero lo dejo para el final. Pero la segunda cuestión importante sería, ¿cómo decirlo? Para que hacerme entender. Bueno, la primera es esta, ¿no? La de producir cultura o contracultura. ¿Quién será? La de producir cultura, contracultura y desarrollar las potencias. La segunda sería esta de que cualquier cosa que hagamos es susceptible de que entonces no hemos sido violados. Primero, ya me olvidé. ¿Cómo era la primera cuestión? La de las potencias invocar. Sí. Las potencias invocar, donde está la contracultura. Marti, ahí hay lugar, y si no acá, y si no allá, y si no caga de calor entre nosotras dos. La segunda, que cuando haces algo es como... tal cual, si sobreviviste, si invocaste las potencias, sea lo que sea que hayas hecho, excepto morir físicamente o morir de pena, de tristeza, de depresión, quiere decir que no te violaron, un poquito te gustó. Y la tercera, antes de que me olvide, es que yo soy de la hipótesis que, como solemos considerar la violación como una especie de mito artificial que después no es que no exista, pero que es
es lo menos común, que es el hombre de la bolsa que te ataca desde el oscuro del bosque y vos no lo conocés y nunca lo viste y nunca le ves la cara y está con la cara cubierta y vos nunca llegaste a verlo y te arrastraste a un descampado. Bueno, entonces, como en general todas pensamos, todo el mundo, toda la sociedad entera piensa que violación es eso, todo lo otro que ocurre no es violación. Entonces, muchos de los hombres que están violando no se reconocen a sí mismos como violadores porque realmente creen que no lo son. Además tienen relación. Son, no sé, no necesariamente, pero es como... Sí, como si te dijera esto, como la violación tiene que ser hecha por una persona que no conoces, con un grado de violencia física extrema, con un daño físico extremo. Entonces, todo lo que se produzca bajo otros parámetros, que incluya tal vez una negociación por la propia integridad física, no es violación. Y el tipo duerme tranquilo con eso y sigue para adelante y convence a todo su entorno de que entonces lo que pasó no es violación. ¿Se entiende? Porque violación es simplemente ese mito del hombre de la bolsa, que no es que no exista, existe. Pero también existe lo otro nadie lo ve. Justamente porque es todo lo que ocurre está leído por esa matriz de inteligibilidad anterior que dice que violación es esto. Entonces todos los otros fenómenos no son considerados violación. Que es lo que dice en todo caso Despentes, de Pont, acerca de sus propios agresores, como sus propios agresores tal vez se hayan convencido a sí mismos de que eso no fue violación. ¿Cómo? Porque efectivamente, para que sea vos no estarías haciendo la ruta con una minifalda, con los pelos naranja, con una cresta. Entonces, si todo eso estabas haciendo, entonces quiere decir que un poco te lo buscaste, un poco te gusta, un poco te cabió, todo lo que ya sabemos. Justamente. Bien. Esto se remite, es atávico en nuestra cultura, esta cuestión de que por un lado la víctima miente, siempre el mismo hilo, cómo dar cuenta, o el mismo eje, cómo dar cuenta de un daño que me han realizado sin colocarme en el lugar de víctima, entendiendo por víctima no una persona a la que no han dañado, sino una persona que hace con la agresión recibida algo, lo que fuera. Escribo un libro, es una película, no sé, lo que fuera, filmo. Cualquier cosa, no me importa. Cualquier cosa es válida. Entonces, decía que esto es atávico porque esto yo lo relaciono con el famoso axioma de Freud, el de mis histéricas me mienten. ¿Conocen la historia de mis histéricas me mienten? No. ¿Quién la conoce? No lo voy a decir en voz alta. No te está enfocando la cámara. Exacto. No te está enfocando. Por eso no lo voy a decir en voz alta. ¿Querés que te enfoque? No. Y decirlo en silencio. Se puede solucionar. Susurrarlo. Con carteles. ¿Pero qué? Bueno, lo voy a contar mal y pronto, o sea, no estamos debatiendo sobre Freud y psicoanálisis. Básicamente la cuestión es que Freud empieza a analizar a todas las jóvenes de la sociedad vienesa de su momento y empieza a descubrir que todas presentan síntomas y que todas cuentan mal que mal el mismo relato. El mismo relato es que sufren abuso sexual intrafamiliar. Como los casos son tantos, es endémico, entonces Freud determina, también un poco porque quien le pagaba los estudios a Freud eran los padres de esas señoritas que él estaba investigando, que eran los que le mantenían, los mecenas que mantenían la beca, termina diciendo que las histéricas mienten. Esta idea de que existe la histeria, de que la histeria es un cuadro donde una se inventa alguna suerte de trauma, dolor, lo que mierda sea, se constata en este caso, o sea, donde entonces siempre te haya ocurrido lo que te haya ocurrido, probablemente estés mintiendo, específicamente en esa casa de brujas, si no te mataron, mentís, si no te hubieras hecho matar. Y también se comprueban en otra cosa que a mí me gusta mucho relacionar, que es el dolor físico. Ustedes saben, no tienen por qué saber, pero si no se enteran ahora, que todas las mujeres, especialmente las mujeres, ya sean cis o trans, que presentamos cuadros crónicos y participamos y dependemos de la institución hospitalaria,
en general no se considera que estamos mintiendo cuando hablamos de dolor. O sea, demora mucho más en llegar la analgesia, específicamente la morfina, que a los varones, porque siempre hay un halo flotando de las histéricas mienten, es una histérica, no le está doliendo tanto, en fin. Está recontra estudiado esto que estoy contando. Bueno, es la misma cuestión acerca de poner en duda la palabra de la víctima, ¿no? Bien, ¿qué es esto? Yo creo que sale de esta cuestión de que, por un lado, como hay un mito de lo que la violación debería ser, que después no se registra en todos los casos y es otra cosa, o sea, no se presenta de esa manera que todas suponemos que debería ser, más el halo de las histéricas me mienten, entonces 1 más 1 es 2, finalmente no violaron a nadie excepto a la que aparece muerta. Esa es la única. Cuando aparece muerta, ¿qué presentan los medios masivos de comunicación? ¿Cómo hablan del violador? Se lo buscó. ¿Y cómo hablan del violador? Como un enfermo. Como un loco, un monstruo. Claro. Inhumano. El hecho inhumano, aberrante, horroroso. Entonces, nunca es del orden de la cotidianidad, nunca es del orden de la normalidad, y la hipótesis un poco que se desprende del texto de Despendes, de Pong, y que a mí me gusta seguir, es que es la misma de Paglia. Ahora vamos a hablar de Paglia. Es que efectivamente la violación es la norma, no es la excepción. Yo tengo una amiga en Barcelona, Linda Porn, que les recomiendo que sí, es una actriz porno y directora de cine porno y trabajadora sexual, activista por el trabajo sexual, que ella siempre dice que tenemos que hacer grupos de autoayuda para la que no ha sido violada. Con un humor muy ácido de su parte, justamente porque esa es la excepción a la norma. También violación es como re amplio, como todo de alguna manera, aunque no sea como el hecho de violación, de penetración, como de alguna manera igual sos violada, como de varias formas. Sí, yo igual estuve pensando, todas en algún momento. Sí, yo igual estuve pensando dónde se traza la línea, o sea, dónde trazarla, ¿no? Dónde salir, porque hay un montón de vejaciones, un montón de agravios, y dónde pasar. O sea, por ejemplo, estoy pensando como en hechos médicos, justamente por esta relación. La ecografía transvaginal en cuadros de sepsis graves, productos de perforaciones de ilion o colon, que eso puede abarcar desde endometriosis a todas las enfermedades gastrointestinales, todas las enfermedades inflamatorias intestinales. Vos llegás con el colon, el ilion perforado, o el útero, o lo que fuera, hay que hacerte en realidad no hay que hacerte nada, hay que meterte adentro del tomógrafo, así como llegás, morfina y adentro del tomógrafo, basta, ¿entendés? Pero la ecografía transvaginal, a ver si tenés, no sé, un ovario metido en la oreja, duele, no les puedo explicar cómo duele. Podríamos considerar que eso es una violación, pero no es de carácter sexual. Entonces, en ese punto digo, todas en algún momento. Claro, pero tenemos que encontrarle alguna especificidad, porque si no es todo, y si es todo, no es nada. Pienso que ese tipo de acciones que son propias del personal de las instituciones médicas son vejaciones, producto de esta matriz de inteligibilidad freudiana de las histéricas me mienten, por ende no te debe estar doliendo tanto y esto te lo tenés que poder aguantar piola, y que violación forma parte de todas estas prácticas sexuales, haya o no penetración. Digo, claramente el señor que hace la ecografía transvaginal no quiere tener sexo con vos, solo es un carnicero más de la institución médica. Claro, es como su oficio es ser un carnicero. Diga, ay, me encanta, levanta la mano, qué bien educado que lo tenés. Para que me graben. Está maestrado. A veces también pienso en esa línea a trazar y trato de escaparle un poco a la cuestión institucional de, en una época la violación sí dependía de la penetración, después ya no. Entonces, sigue. Siempre queda como en el papel, Sigue y el papel dependiendo. baja a la gente, claro. Y pienso que más que buscarlo desde el lado del deseo de quien ataca, que de lo que hablas es, bueno, el médico ese es un carnicero, pero no tiene un deseo sexual. El que tiene deseo sexual ya construye un victimario. Pensaría en la persona que entiende que hay un deseo sexual, pero es víctima de ese deseo sexual.
o sea, pensarlo desde el lugar de la víctima, para no seguir defendiendo la idea de que, bueno, a ella le pareció que era una cuestión sexual, pero al médico no. Porque nos pasó nosotros no, a una amiga nuestra, que para hacerle una radiografía, Sí, en una algo pierna. muy simple, Le hicieron desnudar hasta sacársele la bombacha, todo. claro. Y- Y ella lo contaba casi con humor, porque era como, bueno, cuando me di cuenta me sentí una boluda. Y es, no, mirá, Yo me quedé así, acá hay una perversión a nivel, o sea, tan hecha carne que hasta nos parece gracioso, y no tiene que ser gracioso. Vamos pero, a pulir todo. Todo esto que acabas de decir, vamos a pulirlo. Primero, yo no hablo de deseo sexual. Para mí la violación no tiene que ver con la sexualidad. Esto es lo primero. ¿Entendés? Hablo de un marco sexual, que no es lo mismo que deseo sexual. Porque si vos me preguntás a mí, para que haya deseo sexual, tiene que haber un acuerdo. O sea, tenemos que estar mínimamente de acuerdo. Pero no es el deseo del violador. No es sexual. porque no hay acuerdo. Claro. Claro. Bueno, pero Yo no voy Tiene a que poner ir la igual. violación dentro de las prácticas Claro. sexuales. Perfecto. No. Si es un deseo de violencia, si es un deseo de Es otro atacar. tipo de deseo. Si Claro, vos me es otro preguntás qué deseo. funda, siguiendo el texto de Despentes, la virilidad. Te haces hombre violando. Por eso se puede violar con vulva. Por eso hay violación trans. Porque cuanto más violes, más varón sos. Sí, totalmente. Va grabado, si no estamos diciendo nada. Bueno, esa es la primera. No tiene que ver con el deseo sexual. En el deseo sexual les debe haber pasado, porque nos pasa a todas. A veces pasan cosas y la gente que ha sobrevivido a escenas de abuso sexual, violaciones, lo que sea, tiene traumas y eso se dispara. Y una que hace como una papa caliente, suelta eso, se asusta, hace algo, prende la luz, se va al mate, hace el tecito, o sea, llama a alguien, no insiste, no va para adelante y se excita con eso. Esa es la primera. Segundo, nuevamente, corriendo el riesgo de equivocarme y quedar grabada para siempre, para miles de años de memes. En mi contra, lo voy a decir igual. Tampoco creo que sea la perversión. Creo que tiene que ver con la posibilidad de ejercer el poder o de ejercer la dominación sobre alguien. ¿Por qué? Porque para mí perversión es una persona que le gusta oler bombachitas sucias o medias sucias. Claro, es un tierno. Es Como una que tierna. una tierna. Una tierna. Hay personas que no. Me quiero abrazar. No Nadie. seas así de cuadrada. Hay para todo. Hay gente que no sé, que le Claro, gusta sí, sí, pensar en total. caquita cuando coge, o pensar en pedos, o bueno, en fin. ¿Entendés? Yo me perdí un montón, perdón. Como que no es perversión, hay que sacarlo del lugar de la perversión, hay que sacarlo del lugar de lo inhumano, hay que sacarlo del lugar de la sexualidad. Hasta ahí seguí, pero digo, si es una cuestión de dominación, ¿no? Y de Una dominación que con te constituye el hombre. Pero que te constituye en viril, por eso no siempre son hombres. O sea, Sí, claro. funda la virilidad, sí. es una hipótesis, la estamos elaborando. Funda la virilidad y que tiene como instrumento de ejercicio la sexualidad, pero no forma parte de la sexualidad. Pero ¿cómo lo separaste de lo del médico, de la ecografía transvaginal? ¿O no? No es de carácter sexual, el tipo simplemente en ese caso puntual, que estoy hablando de mi caso, Sí. en ese caso puntual, el tipo es la banalidad del mal. Está llevando adelante su función, yo le estoy mintiendo en cuanto a lo que me duele, entonces él insiste porque es por mi propio bien y la que está confundida con respecto a su propio cuerpo soy yo, entonces él va y mete hasta el fondo lo que el aparato que tenga que meter, que no es el mismo caso que ustedes están contando. No, Claro, claro. ese es claramente Claro. una violación, no hay duda. Claro. Una violación de carácter, o sea, delito contra la integridad sexual, si les gusta, Claro. claramente. Después los médicos hurgan tu cuerpo con más o menos grado de consentimiento, sin ningún tipo de fin sexual, simplemente porque pueden. Tienen la batita blanca, entonces... Pero tiene que ver con el poder y con Tiene- la claro, violencia. tiene que ver con el poder y la violencia. Sí, es con el poder. Una de las hipótesis es esta, que está en el texto, ¿no? Es una práctica de guerra. ¿De qué tipo de guerra? Dice De Pau. Es una guerra entre sexos. La violación forma parte de esa guerra. Es una manera de ejercer el poder y de ejercer
la dominación. Por ende no hay grupos de riesgo, que esta es una de las cosas que reafirma tanto la medicina como la violación. Estoy haciendo la comparación porque para mí la medicina, tal como está, tiene prácticas violatorias. Por cosas que ustedes están diciendo también, o sea, que no son simplemente que las histéricas me mienten, por ejemplo, es pura coacción. Es pura coacción, o sea, no puedes elegir no ir. O sea, algunas de nosotras no podemos decir, bueno, ¿no sabes qué? No sé, Flores de Bach. Moriste, ¿entendés? Yo me acabo muriendo, sí, Flores de Bach. O sea, tengo que ir sí o sí. Entonces, tengo que ir a un lugar donde sé que me van a hacer ciertas cosas y sin embargo tengo que ir. Y tengo que hablar con un tipo que me las quiera, un tipo, una mina, lo que fuera, que me las quiera hacer. Y sin embargo, yo me las dejo hacer porque... Tienes que negociar. Tenés que negociar. ¿Y qué hago si no? ¿Entendés? No me atiendo, ¿entendés? Voy con el brazo roto, ¿no? Bueno, ya, me jodí. ¿Entendés? A tratar de minimizar el daño. A sabiendas de dónde me voy. Entonces, y la idea de grupo de riesgo también la maneja la medicina, como que hay ciertas personas, o sea, todo basado en los cálculos de la sociología y la etnografía, que hay ciertas personas, ciertos grupos que son más propensos a contraer cierto tipo de cuestiones que otras personas. Bueno, lo mismo se aplica a la violación. Parece ser que todo lo que fueran prácticas no reproductivas, de ahí su relación, o sea, ahí su relación tan similar con lo que se conoce como la cacería de brujas, por un lado, y con el instrumental de la cacería de brujas, que se parece bastante al instrumental médico, hay que decirlo, y en el cual el instrumental de la cacería de brujas, de los juicios de la cacería de brujas, participaban cirujanos de la época, es decir, médicos de la época, para lo mismo que en los chupaderos y campos de concentración nacionales. No matar de toda la víctima y que siga diciendo lo que tiene para decir. Bueno, entonces, que como es una práctica, es una estrategia de guerra, para mantener el control de una población, en este caso de la población caracterizada como femenina, ya sea voluntaria o involuntariamente. Me refiero a todo tipo de personas que caen dentro de esa feminidad. Que sea considerado una estrategia de guerra supone que entonces la violación es una herida de guerra, y de una herida de guerra en general es un daño colateral y se supone que vos no hablas, o sea, va de suyo que pasa eso en la guerra. Entonces vos no charlas de eso, ¿se entiende? O sea, que se supone que la guerra pasan ciertas cosas y que no son problematizables porque vienen con la guerra. Entonces, ¿para qué? Es como decir, en la guerra que te van a meter un balazo, porque vas a hablar de las balas que te metieron, o sea, se supone que te metieron una bala. Esa imposibilidad de hablar, de ponerle nombre, de especificar, ¿cómo se dice? Eso, de especificarlo, esa suerte de anomia es lo que a su vez impide invocar sus potencias, o sea, poder decir, bueno, yo con esto puedo realizar ciertas cosas. Es una cinta de Moebius muy parecido a las casas de brujas. Porque, insisto, si vos lográs hacer algo con eso, entonces quiere decir que no te violaron. Si vos pudiste producir con eso alguna otra operación que no sea la operación de, bueno, de lo que ya hablamos. O sea, sobrevivir es la prueba de tu mentira. Como estás viva, es que mentís. Hay marcas aceptables, dice Depon en el texto a la violación. Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las marcas aceptables de una verdadera violada frente a las falsas violadas? Las falsas violadas somos casi todas las mentirosas. Una cosa que dice es que la única marca de sobrevivencia es hacerte mal a vos mismo. Como que toda esa violencia vaya dirigida directamente a vos. Muy bien, esa es una. ¿Qué más? El miedo. Quien no sienta miedo, bueno, entonces te gustó. Es así la lógica. ¿Qué más? El miedo a los varones, el miedo a la noche, el miedo a salir sola, el miedo a volver a circular.
Esas son todas las marcas aceptables de la violación. Cualquiera que no presente esas marcas, o sea, el autodaño, el miedo al sexo, el asco al sexo, el continuar teniendo prácticas sexuales con varones, el seguir teniendo prácticas sexuales que remiten tal vez a esa escena, todo eso verifica que entonces no se te violó. Bien, lo cual a mí me hace pensar, y este es un punto donde yo repensaría a Despentes, porque me parece que Despentes, tomando a Camille Paglia, ahora hablamos de Camille Paglia, está pensando, porque Paglia está pensando en eso, está pensando que la violación es algo que pasa en el espacio público. O sea, así lo plantea Paglia. O sea, es el precio, hay una guerra, Paglia según Despentes, Paglia plantea que hay un estado de guerra entre sexos, y la violación es el precio que se paga por habitar el espacio público, que es el espacio político, en ese escenario de guerra. No tengo nada en contra sobre eso. Lo que pasa es que me parece corto. Hay más. Claro, sino que pasa en el ámbito privado, cuando es tu familia, cuando Claro, tu el pareja. 90% más o menos es en el Exacto. ámbito privado. También es Exacto. territorio de esa guerra. Que es territorio también, También tal es cual, territorio, claro. tal cual. También es territorio, Claro. también es político, aunque no sea público. O sea, sí, exactamente. Y eso no está pensado en el texto, porque el texto está pensado desde la experiencia personal de Despentes, y la experiencia personal de Despentes ocurrió en el espacio público, haciendo dedo de un lugar a otro. Pero bueno, volviendo a esta cuestión de grupo de riesgo, tengo más cosas para decir y ahora vamos a debatir. Volviendo a esta cuestión de grupo de riesgo, siempre se apela, así como hay marcas aceptables de la violación, también hay apelaciones a lo que el grupo de riesgo es, que van variando, van también variando, depende de quién las porte, ¿no? O sea, la vestimenta, si esa persona tiene o no hijos, si es soltera, si sale de noche, si se droga, cómo se viste, qué prácticas sexuales le gustan, si ella instigó la práctica, como si entonces vos pediste cierta práctica y eso se pasó, escaló hasta una violación, entonces bueno, es tu culpa porque vos supuestamente instigaste la práctica. Y estos son todos los atenuantes psicológicos que los tipos se meten en la cabeza para no sentir que están violando. O sea, porque de alguna manera tienen que, no sé, como algún verso se tienen que construir interiormente para que no sentir que lo que ellos hacen es violación. Cualquiera de estas cuestiones podría servir. La gran frutilla de este postre de la violación es la denuncia. Es decir, la prueba máxima de que no es verdad que te violaron es que vos no fuiste a la comisaría a hacer la denuncia, lo cual es la cacería de brujas total. Porque si hay un lugar donde una no quiere ir a decir qué le pasó, es ahí. O sea, es el lugar. O sea, se me ocurre, hasta el médico, mira, hasta el médico es mejor. Claro, y es un lugar Hasta el donde no ginecólogo. termina la violencia, continúa con en Es otra instancia la violencia, tal así cual. que es como Y además con el ir agravante, a que te sigan violando, decir y algo. con el agravante, que vos lo debes saber muy bien por tu profesión, con el agravante que, Macanudo, vos haces la denuncia, después ¿quién cuida de vos? Arreglate, mirá. Si el atacante sexual, si el agresor sexual es un miembro de un grupo cercano, ¿quién te cuida? Arreglate. Macanudo, yo voy a la denuncia. Después, ¿quién se para en la puerta de mi casa a evitar que me vengan a buscar? Bueno, parecería ser que nuestra sociedad dice, cuanto menos denunciado esté en las instancias institucionales, menos verdadero es, o sea, más mentira, pero después te largan sola. O sea, bueno, vos vas a hacer tu denuncia, después arreglate. Nada, fíjate qué pasa.
Bueno, ahora con todas estas, por ejemplo, las marchas de Ni Una Menos, yo escuché a varias diciendo, bueno, que a partir Tienen su de cinta esas- negra, hay que ponerse una cinta negra, dijeron. Ah, no tengo. ¿No saben? ¿Puedo hablar sin la cinta negra? No sé, ¿eh? Hay que ponerse una cinta negra para que todas las otras mujeres sepan que vos... sí, bien. salió ahí un comunicado. Sos una colaboradora de... Ah, mira, no sabía. Sí, Bueno, bueno. pero yo escuché como a varias decir que a partir de estas marchas, como que más mujeres se animaron a hacer las denuncias y como una cosa, como una cuestión como, bueno, que estaban orgullosos de lo que habían hecho. Pero no a nadie escuché decir que a partir de estos hechos hubo más mujeres muertas. Y no escuché a nadie decir que hubo más mujeres muertas porque hay más denuncias y no hay más instituciones que acompañen esas denuncias. Está buenísimo ir a la marcha de Ni Una Menos, pero después si los que vuelven o van, los, y no se ponen a participar de alguna manera en cómo acompañar a esas víctimas, a los que para mí instigan a ir a hacer la denuncia, porque dicen, Pero bueno, si vos, o sea, no estás sola, Pero que ¿no? Por ejemplo, es como, y bueno, yo voy y hago la denuncia, después vuelvo a mi casa, ¿qué hacen? O sea, alguien de las que fue a la marcha me lleva a su casa, cuida a mis hijos, me da de comer, me consigue un trabajo, me consigue un refugio. Bueno, yo no veo como ese Además, pensamiento. ¿sabés lo que son los refugios? Pero ni siquiera, O ni sea, siquiera, porque yo el otro día A estaba veces como... estás mejor en el Sí. lugar donde te agredieron que en el refugio. Y pero ¿sabes que hasta cuando vos decís, bueno, el último lugar que tengo que ir, tenés que negociar con algunas organizaciones o con algunas instituciones que tienen acceso a ir a esos lugares que son una mierda, y así todo tenés que... A esto que vos traes, Nevar, yo no tengo respuestas simples. Solo puedo hablar de un poco de experiencias históricas y de ciertas desconfianzas que a mí me parece muy saludable mantener, que es como mantener la guardia alta. Hay un texto que les recomiendo que no tiene que ver con este tema, pero que yo siempre trabajo y siempre cito y que está piola, que se llama Filosofía de la Deserción, de Peter Palpelbar. O casualidad, Peter Palpelbar, yo lo escucho hacer chistes misóginos, pero bueno, este texto, por lo menos hay un capítulo que nos sirve. Que el capítulo es Cómo vivir solos, se llama. Entonces, Peter Palpelbar va a decir que hay dos tipos de soledad. Hay una soledad positiva, que es la soledad positiva, es la soledad productiva, podríamos decir, es la soledad que te permite tener tu tiempo para hacer lo que tengas que hacer, lo que vos quieras hacer propio, que te haga bien, lo que fuera. Y después hay una soledad negativa, que es la soledad del abandono de las instituciones, que funciona de la siguiente manera. El mundo está organizado para que vos creas que las instituciones están ahí para acompañarte y después las instituciones no te acompañan. Pero no es que están funcionando mal, así funcionan. Entonces, nunca van a funcionar de otra manera. Esos son las instituciones. Eso es lo que dice Peter Palpelbar en ese capítulo. No es que finalmente van a ser realmente buenas casas de acogida para violencia doméstica. No. O sea, están así, son hechas así a propósito. O sea, están mal hechas. Ex profeso. Es una suerte de política eugenésica, si querés, de eliminación y exterminación de personas, como los reformatorios, como los institutos de menores, como las cárceles, y en algún punto también como los hospitales, como los grandes espacios de encierro. Entonces, está muy bien lo que traes. Yo creo que la solución a eso no es la vía institucional, sino que es una vida mucho más complicada y que es una vía que estamos más hechas mierda, porque está mucho más desmantelada, que es la vía de poder tejer alianzas, tejer redes, que es ahí donde está el verdadero acompañamiento. El sábado, así que nos pusimos a debatir, hablábamos de ¿qué hace ese gato? Por favor, espera, yo esto te lo... Así que bueno, las instituciones victimizan. Las instituciones abandonan. Las instituciones abandonan. Que las demás hagan la denuncia para desentenderse el problema. Sí. No es que hacer una denuncia. Después no te dan la mano, ¿viste? Y eso de las redes. Es como que se ocupe otro. Es así también, lavarse la mano. Y eso de pensar como en redes. Esto de la cinta negra que es como que es ponerse
Eso es una pelotudez. ¿Qué? Pero ya Eso es una pelotudez. Que en muchos lugares, no, te digo más, ¿Y cómo lo propones? es una ¿Consenso pelotudez alguno? que en muchos lugares puede incluso hasta ser contraproducente. ¿Entendés? Claro, Como puede te marcas. ser, o sea, desde todo punto de vista, es estigmatizador. Es una señal. Del color negro, Sí. del color negro, Totalmente. así. ¿Estás bien? Sí. Ok. No sé si era emoción o te estás muriendo. ¿Es emoción o muerte? Es un mix. Ah, Por favor. Bueno, entonces, primero esa estigmatización del color, como asociar negro a una fatalidad, que es donde está asociado en Occidente, ¿no? Como negro luto, por ejemplo. Y además esta cuestión de por qué tiene que ser el color con el que vos identificás a alguien que te puede ayudar ante una situación de catástrofe. Y es bajar la guardia. Yo vi un tipo con el coso en una menos, salgo corriendo. Bueno, por eso. por otro lado, puede ser, me suena como todas las cosas que producen identificación, ¿no? Como, Una necesidad de eso. o sea, Auschwitz mediante y Sí, los guetos mediante sí. ya Sí, sí, no sí, resiste sí. el menor análisis, como, ¿entendés? Como la banda, la estrella, el triángulo, excepto que te lo reapropies, y para eso hay que curtirlo un poco más. Y finalmente, me parece una boludez, o sea, una boludez grave, como la autodefensa malentendida, porque, vos te haces la copada e intervenís en una situación de riesgo, que a mí me parece que hay que intervenir, pero hace falta capacitarse, ya sea en términos legales, ya sea en términos físicos, ya sea en términos verbales. No es tan simple como la buena voluntad, ¿entendés? Puede salir todo muy mal, muy Aparte, mal. ya pasó. La piba que se metió al baño a defender a una que la Pasó. estaban violando, Tuxe, la aplaudieron ¿cómo se llamaba? muy lindo, pero después cuando el tipo la Yo escribí amenaza, un texto sobre eso. La esperaron afuera, la cagaron matando. ¿Dónde pasó? Yo escribí el No texto y no puedo. me acuerdo nada. Después No. se los mando. Sí. Una chica que intervino, se paró la cuestión y la esperaron afuera. Efectivamente, la mataron. Entonces, con eso no quiero generar ningún tipo de pánico, decir no hay que intervenir. Pero quiero decir, lo que nos hace falta, en todo caso, es menos demagogia y más trabajo territorial de cómo intervenir. ¿Cuáles son las maneras de intervenir? ¿Qué decís a quien mirás? ¿Cómo lo haces? ¿Entendés? Como, por redes me refería a algo que estuvimos debatiendo el sábado, que era una experiencia histórica que la verdad yo me olvidé de buscarla y que nadie se acordaba bien, pero que es una experiencia histórica del movimiento piquetero en la Argentina, que eran las Amazonas. Que las Amazonas eran un grupo organizado de mujeres del conurbano bonaerense que a la vera de los estallidos, las revueltas y la masacre del 2001 se empezaron a organizar en los barrios, y entonces cuando, incluso dentro de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, que esto es típico porque, no, ¿cómo? Compañero, súper compañero, movimiento social, el más Che Guevara de todos, y después es súper violín, maltratador, pederasta, bueno, todo lo peor, y no, pero ¿cómo? Bueno, y estas mujeres se organizaron y lo que hacían era sacarlos a trompadas de donde los tuvieran que sacar y plantarse ahí. O sea, se te plantaba, vos eras, por ejemplo, una víctima de violencia doméstica, echaban al chabón de tu casa y no se iban a la suya, se quedaban ahí. Y no lo echaban, tipo, te vas. Lo rompían a palos, lo hospitalizaban. Entonces se te van un poco las ganas cuando hay 20 señoras de barrio pegándote palazos, se te van un poco las ganas de, bueno, vuelvo, ¿entendés? Como de repente, No vas a tener que volver. claro, sabiendo que también están ellas organizadas. Lo cual me recuerda a algo que dice Despentes en este texto, que es, estamos expropiadas de la violencia. No, la violencia incluso pensarla, o sea, es el ejemplo de que ella está con una automática, un cuchillo automático, una sevillana, y ni siquiera piensa en usarla. O sea, no es que dice, mide y piensa,
conviene, no conviene, me la van a clavar a mí, me van a atacar a mí. No piensa en agredirlos, no piensa en atacarlos, no piensa en que esa es la respuesta, no piensa que esa es la solución, no piensa que se puede ir por ahí, ni siquiera se le ocurre pensarlo. Que me parece que es otra cuestión a tener en cuenta. Pero una cosita, porque lo dice Despentes, que ella volvió a ser dedo, ya no tan simpática, ya no tan abierta, ya no tan pródiga, más atenta, confiando en cuando no le cerraba y seguir tu ruta. Bueno, eso también forma parte de la autodefensa. Digo, si huele mal es que algo va a andar. Mejor desconfiar y seguir por ahí que arriesgar. Eso no quiere decir que si vos arriesgaste es culpa tuya. No es culpa tuya. Pero es una idea que Despentes la está tomando de Paglia, que es ¿vieron cuando da el ejemplo de lo que pasó en los campus universitarios? ¿Se acuerdan de ese ejemplo de lo que pasa en los campus universitarios en Estados Unidos? ¿Cómo era? En los 60, lo que cuenta Paglia es que en los campus universitarios, creo que no sé si es a las 10 de la noche, a cierta hora, a las mujeres las llevan a que se encierran en las habitaciones mientras los tipos siguen la joda. Entonces, cuando ellas reclaman por qué esta diferenciación, y porque son, corren el riesgo de ser violadas, entonces ella dice, ¿por qué no nos dejan correr ese riesgo? Tal cual. Entonces, ¿qué dio 40 años después esto de los campus universitarios? Reforzar los aparatos represivos en los campus universitarios. Paglia se opuso, Paglia es profesora. Y una de las cosas que dijo es que yo lo dijo así, en una entrevista, no me acuerdo cuál, yo lo he leído, decía algo así como, yo soy una generación de feministas que luchaba por correr el riesgo, luchaba por andar de pollera corta a la noche, sin que la vigile un policía. Para eso hay que ser astuta, eso no te vuelve, por eso Paglia es tan incorrecta y todo el mundo la detesta, porque dice un montón de cosas que nadie quiere oír. O sea, para hacer eso tenés que pensar. ¿Qué es lo que conviene? Lo más rápido posible. No sé, no tengo respuestas fáciles a esto que están planteando, pero me parece que sí, que Paglia tiene un punto, ¿no? Como, o ponemos mayor vigilancia, que ya sabemos que no nos defiende, o sea, ya lo sabemos, o empezamos a hacer cosas inteligentes. Creo que no hay soluciones fáciles, pero sí que tiene que haber estrategias, no sé, como estrategias más pensadas, incluso en el fragor de la batalla. Parte de pensar en estrategias es saber un mínimo de cuestiones legales para saber dónde en todo caso llevas el cuchillito, si en la mochila o en el bolsillo, qué decís si te para la policía. El largo bueno, puede tener. Lo del señor, lo que decía el señor nefasto, de te papoteas todo, vas, lo meás, ¿entendés? El video que vimos todo de cómo plantar una legítima defensa para después ser inimputable. Eso me parece que tendría que ser una práctica feminista corriente, que nuestros grupos de afinidad, de conversación, de autoconcienciación, en fin, esto debería circular, esta información. Por ejemplo, hay un librito, yo no lo tengo, pero hace meses que me quiero hacer de él, que lo tiene la Policía Federal, que es el librito de cómo, que lo escribió un abogado, un señor especialista en jurisprudencia, que lo escribió para la fuerza policial, que es cómo plantar una legítima defensa. Bueno, eso está escrito. Todas deberíamos tener, eso debería estar hecho fanzine y digitalizado online, porque lo mismo que aplica para ellos aplica para nosotras. Eso también forma parte de las estrategias, mucho más que la cinta negra, si querés mi opinión. O sea, si queremos festejar, conmemorar y festejar la vida y organizar una autodefensa, poneme eso online. Poneme eso online, así lo descargo, lo miro, lo leo. Sí. Bueno, entonces, esperen que tengo unas cositas más. Según Depon, violación, un riesgo inevitable,
un riesgo inevitable en el caso de Pon, que eso dijimos lo tenemos que pensar un poco más, es un riesgo inevitable de quien quiera salir de su casa. Ya sabemos que, tal como lo veo yo, para mí es un riesgo inevitable de la vida misma en el mundo en el cual estamos. Después, esta práctica que es la práctica de Paglia, del andast, el desempolvarse y seguir adelante, que es un poco como decir, bueno, pasó esto, no es un hecho menor, pero no tiene por qué ser un hecho que destruya mi existencia, y salir de la lógica de mejor muerta que violada, o sea, que es en algún punto la irreverencia iconoclasta de Paglia, por mala onda que sea, que la tiene por supuesto porque tiene un lugar de privilegio de poder que le permite tenerla, pero eso también nos permite mucho decir, bueno, vamos a desdramatizar porque digo, hay que seguir viviendo, ¿no? Pensemos que la gente sobrevivió a todo tipo de campos de concentración. Bueno, entonces se puede perfectamente sobrevivir. Después, entender la violación como una circunstancia política que tiene que ver con estas construcciones identitarias de la virilidad y con el ejercicio de la dominación, con lo cual no, si bien tiene un carácter sexual, no hay que entender toda la sexualidad como, o no hay que entender todas las prácticas sexuales como ejercicio de la sexualidad, entendiendo la sexualidad como el arte de dar, prodigar y recibir placer. O sea, la diferencia entre lo que podría ser un ars erótica, o sea, este ejercicio de poder dar placer y saber recibirlo, o que mi placer pase por darle placer a la otra persona y viceversa, con lo cual se genera una situación donde todo el mundo gana, y utilizar ciertas partes del cuerpo, ciertas prácticas estratificadas como sexuales para atacar a alguien. Los romanos eran expertos en eso. En la antigua Roma las prácticas sexuales eran formativas, es decir, por ejemplo, un castigo por adulterio básico de un hombre libre que tiene sexo con una mujer casada era que el marido de la mujer casada lo podía violar. Entonces, el sexo no estaba pensado para reproducirse y para ejercer un castigo, no estaba pensado como para dar y recibir placer, era otra cosa. Después yo pensaría también la violación como un programa político de la heterosexualidad como régimen político y mezclado con el capitalismo. Despentes dice algo muy interesante acerca de la pornografía. Para aquellas que piensan que la pornografía estimula la violación ha existido en otros marcos, ha existido con fines legales, como en el caso del Santo Oficio, que se dedicaba a violar mujeres a mansalva y refinaba los métodos y exigía más respuestas, o sea, generaba relatos morbosos pornográficos sin que hubiera literatura pornográfica en aquellos tiempos. Entonces pensarlo, o sea, por eso Despentes dice, no hay que pensar como piensa una buena parte del feminismo, que la pornografía es la teoría y que después la heterosexualidad es la práctica. Entonces la violación es previa porque tiene que ver con un programa de control. ¿De qué? Control del cuerpo de las mujeres, control de la sexualidad de las mujeres, control y regulación que va de la mano, o sea, controlando la sexualidad y regulando la sexualidad de las mujeres, lato sensu, ya saben, se construye la virilidad. O sea, es la manera de construir la virilidad. Lo cual me recuerda también una hipótesis muy jugada, pero para seguir pensándola, que así como las abolicionistas hablan del trabajo sexual como violación consentida, una también podría pensar que hay violaciones consentidas, no porque una quiere que la violen, sino porque una quiere vivir el día siguiente. Lo que negocia. Exacto, que es el caso de esta chica que decíamos que antes de darse cuenta que no iba a zafar, pidió un forro, porque no es lo mismo. Ahora imaginemos esta situación en un país donde no es tan fácil practicarse un aborto. Bueno, entonces, encima que me violaron, voy a quedar en... que es lo que finalmente pasa, ¿no? Entonces, bueno, no, negociando. Entonces, pensar
que ni siquiera la violación está, no lo sé, lo estoy pensando en voz alta, me arriesgo, la tiro y lo pensamos, ni siquiera la violación depende de que haya ausencia de consentimiento o no, porque el consentimiento puede estar inducido, porque puede estar coaccionado, porque puede haber síndrome de Estocolmo, porque de repente apostás al mal menor para poder vivir. O sea, estas son prácticas que cualquier mujer que pasó por un campo de concentración tuvo. Y yo no diría que eso no es violación. Esto es algo que se ha dicho durante años de todas las militantes desaparecidas y chupadas por los campos de concentración clandestinos en la Argentina, que para sobrevivir hacían lo que hiciera falta, porque quizás implicaba un poco menos de picana, que te violaran 2 o 3 menos por día. O uno solo y no 10. Por ejemplo. El mismo. ¿Entendés? Entonces el tipo después quería ir a hablar de política, porque como muchas eran cuadros, inteligentísimas, entonces que vos juegues ese juego para después poder contar el cuento, no deja de ser violación. Y mucha gente dijo de esas personas que no habían sido violadas justamente porque jugaron ese juego, pero sí lo han puesto en libros, está escrito. Entonces hay que repensarlo, hay que pensarlo más. Como, ¿qué vas a hacer? Estás chupada en la ESMA, ¿viste? ¿Qué vas a hacer? ¿Querés ir a comer conmigo? Bueno, vamos a comer, ¿entendés? Justamente lo que decía Lucía, quizás implica que es 1 y no 20, por ejemplo. Entonces hay que pensárselo un poco mejor. El capítulo termina con una frase, esperen que la busco, muy interesante, pero que a mí me parecía que daba para debatir, que dice: de lo que soy como escritora, como mujer, que ya no es completamente una, es al mismo tiempo, ¿no? Hablando de su violación, es al mismo tiempo lo que me desfigura y lo que me constituye. Y pensaba que esta frase, que por supuesto es muy poética y muy bella, sin embargo, esto junto a la cuestión de las fantasías sexuales, de violación, que no sé si pescaron eso que dice por un momento de Despentes, es, a mi modo de ver, la parte moral del texto. O sea, en un momento tiene un desliz moral, no deja de ser un texto viejo. No, dice 2006. ¿2006? París 2006. Muy bien, primera edición, o sea, es un texto de 10 años. Lo que quiero decir con esto es, Despentes, por un lado, cree por lo pronto cree en el lesbianismo como una pasión alegre en sí misma, es decir, cree que hay una esencia lésbica no heteronormada que te salva de todos los males de la heterosexualidad como régimen político de la heteronorma, y una ya tiene suficientes pruebas en el aquí y ahora para saber que, un poco inocentona a mi modo de ver, que solo da cuenta de tal vez su experiencia personal, donde en el mundo de las lesbianas hay ciertas cosas que no pasan. También es una concepción heteronormada, de que si son 2 mujeres no se pueden hacer daño. Divino que sos, qué bien lo tenés entrenado, yo me sigo. La lesbo panacea, flasheó. Sí, flashean que sí, que no. La primera novia de mi prima, Claro. viste, no es así, estaban re confundidas después con eso. En eso y la otra en la que siento que está un poco confundida es en esa cuestión de las fantasías de violación, cuando ella habla de, las mujeres que, o las fantasías de violación de las mujeres como un lugar de apropiación del patriarcado. No lo dice con esas palabras, pero lo da a leer. Y yo creo que pienso que hay un texto canónico aún más viejo que este, que es de Susan Sontag, sobre las prácticas sadomasoquistas, donde Susan Sontag se pregunta por qué tantas personas en determinado momento en Inglaterra empiezan a generar estas prácticas sadomasoquistas, y cómo estas prácticas sadomasoquistas provienen de la enseñanza inglesa, que históricamente es muy disciplinar, muy coercitiva, muy violenta, muy físicamente agresiva, y cómo, de hecho, el sadomasoquismo durante años se llamó el vicio inglés. El vicio inglés. Sí, porque todos los ingleses andaban, sobre todo los varones, les encantaba después pagar trabajadoras sexuales que le pegaran con la fusta. Entonces Sontag dice que es la misma línea un poco que Foucault, o sea, que tiene
que esas fantasías tienen una función terapéutica sublimadora, porque no es lo mismo ponerse de acuerdo y jugar un juego, donde entonces yo me puedo reapropiar de mi sexualidad expropiada por un hecho traumático, que o sea, decir que toda fantasía sexual que incluya prácticas más o menos agresivas, entonces es del orden del patriarcado, no sé qué dice, lo podemos buscar, a ver dónde, cómo es que lo dice. Y Sontag ella se pregunta por qué pasa tanto, porque entonces querría decir de que había muchas personas que fueron violentadas y por eso en la están infancia, resignificando. exactamente, y que lo usan como una manera de hacer del trauma, Claro. lo que decíamos, invocar la Sí, potencia. invocar la o sea, potencia. me tocó ir a una escuela pupilo donde me cagaban a palos, me pasaba de todo, entonces ya de adulto me lo reapropio y lo utilizo para... Dice, existe esta fantasía de la violación, esta fantasía sexual. Si realmente quiero hablar de mi violación, tengo que pasar por eso. Es una fantasía que tengo desde que soy pequeña. Diría que se trata de un vestigio de la poca educación religiosa que recibí indirectamente a través de los libros, de la tele, de los compañeritos de la escuela, de los vecinos. Las santas atadas, quemadas vivas, los mártires fueron las primeras imágenes que provocaron en mí emociones eróticas. La idea de ser entregada, forzada, obligada es una fascinación morbosa y excitante para la niña que soy en aquel entonces. Más adelante no me deshago más de estas fantasías. Estoy segura de que muchas mujeres prefieren no masturbarse, pretendiendo que no les interesa antes que saber lo que les excita. No todas somos iguales, pero no soy la única en mi caso. Estas fantasías de violación, de ser tomada por la fuerza, en condiciones más o menos brutales, que declino a lo largo de mi vida masturbatoria, no me vienen out of the blue, de la nada. Es un dispositivo cultural preciso que se impone y predestina la sexualidad de las mujeres para que gocen de su propia impotencia, o sea, de la superioridad del otro, más que para que disfruten a pesar suyo, que como trolas a quienes les gusta el sexo. En la moral judeocristiana es mejor ser tomada por la fuerza antes que ser tomada por una perra. Nos lo repitieron bastante. Hay una predisposición femenina al masoquismo, no viene de nuestras hormonas ni de los tiempos de las cavernas, sino de un sistema cultural preciso y tiene muchas implicaciones incómodas para el uso que podamos hacer de nuestras independencias. Aunque voluptuosa y excitante, también es desventajosa. El ser atraída por lo que nos destruye nos mantiene alejadas del poder. Bueno, yo creo que acá tiene una confusión psicoanalítica, debe ser porque es francesa y se le confunde con respecto a la diferencia entre un juego sexual y una tipificación autodestructiva, si es que eso existe, que yo lo pondría muy en duda, justamente porque en realidad todos los existentes tienen algo que es conatus y quieren perseverar en su ser, con lo cual si tu existencia vital y afirmativa depende de que te cuelguen de ganchos y hacer suspensiones, yo no vería eso como una práctica destructiva patriarcal, sino lo vería como una práctica afirmativa y deseosa. Ahora, que te lo hagan dentro de todas estas maquinarias de las que estuvimos hablando, el campo de concentración, la institucionalización, bajo coerción, sin tu consentimiento, con tu consentimiento pero reconducido bajo síndrome de Estocolmo, bueno, ya estamos hablando de otra cosa. A mí me parece que ese es un momento que se pone moral. Bueno, listo, ya, pum, cortamos.